El extraño caso de Benjamin Button. Francis Scott Fitzgerald. Nacer en tu propia casa era lo correcto hasta 1860. Según me comentan, actualmente los grandiosos dioses de la medicina han determinado que los primeros llantos del niño recién nacido deben ser emitidos en el ambiente esterilizado de un hospital, y es preferible que sea en un hospital elegante. De manera que el señor y la señora Button se adelantaron a la moda 50 años cuando tomaron la decisión, un día veraniego de 1860, que su primer bebé nacería en un hospital. Jamás sabremos si esta incongruencia tuvo alguna influencia en la extraordinaria historia que estoy a punto de narrarles. Les voy a contar lo que sucedió, y permitiré que juzguen por ustedes mismos. Los Button disfrutaban en el Baltimore de antes de la guerra de una envidiable posición tanto económica como social. Estaban vinculados con esta o aquella familia, lo que, como sabía todo sureño, les daba el derecho a fomentar parte de la enorme aristocracia que vivía en la Confederación. En lo que concierne a la antigua y hermosa costumbre de tener hijos, era su primera experiencia. Lógicamente el señor Button estaba nervioso. Tenía confianza en que fuera un niño, para poder enviarlo a estudiar a la Universidad de Yale, en Connecticut, institución en la que el mismo señor Button fue conocido durante 4 años con el sobrenombre, más bien evidente, de Cuello Duro. Se levantó muy nervioso a las 6 de la mañana de septiembre, consagrada al maravilloso acontecimiento. Se puso la ropa, se anudó una corbata impecable y echó a correr por las calles de Baltimore hasta el hospital, donde indagaría si la oscuridad de la noche trajo una nueva vida en su seno. Se encontró con el doctor King, el médico de cabecera a unos 100 metros de la clínica Maryland para damas y caballeros, que descendía por la escalera principal restregándose las manos, como si se las estuviera lavando, como todos los doctores están obligados a hacer, en concordancia con los principios éticos jamás escritos de la carrera. El presidente de Roger Button and Company, ferreteros mayoristas, el señor Roger Button, corrió hacia el doctor King con muchísima menos mesura de lo que se podría esperar de un caballero del sur, hijo de aquel pintoresco tiempo. —Mire, doctor King —llamó—. Doctor King. El médico lo escuchó. Se volvió y se detuvo a esperarlo, al tiempo que, a medida que el señor Button se aproximaba, una rara expresión se iba dibujando en su rígida cara de médico. —¿Qué ha sucedido? —interrogó el señor Button, respirando dificultosamente después de haber corrido. —¿Cómo estuvo todo? Mi esposa, ¿cómo está? ¿Es un niño? ¿Qué ha sido? ¿Qué? —Cálmese —dijo el doctor King con aspereza. Parecía algo disgustado. —¿Nació el niño? —preguntó el señor Button como suplicando. El doctor King frunció el ceño. —Demonios, sí, presumo, en cierta forma. Y le lanzó nuevamente al señor Button una mirada rara. —¿Mi esposa está bien? —Sí, sí. —¿Es niño o niña? —Y dale —gritó el doctor King en el colmo de su disgusto—, le suplico que lo mire usted mismo. Es sumamente indignante. La última palabra casi cupo en una sola sílaba. Después el doctor King susurró: —¿Usted piensa que un caso como este va a mejorar mi reputación profesional? Otro caso similar sería mi completa ruina. Sería la ruina de cualquiera. —¿Qué sucede? —preguntó horrorizado el señor Button. —¿Son trillizos? —No, nada de trillizos —contestó el médico tajante—. Usted mismo lo puede ir a mirar. Y buscarse otro doctor. Joven, yo lo traje a usted al mundo y durante 40 años he sido el médico de su familia, pero he finalizado con usted. No deseo mirarlo ni a usted ni a nadie de su familia, jamás. Hasta nunca. Se volvió con brusquedad y sin agregar palabra. Subió a su carruaje, que lo estaba esperando en la calzada, y muy serio se alejó. Atónito y temblando de pies a cabeza, el señor Button se quedó en la acera. ¡Qué espantosa desgracia habría sucedido! De pronto había perdido todo el deseo de entrar en la clínica Maryland para damas y caballeros, pero un minuto después, haciendo un enorme esfuerzo, se forzó a subir las escaleras y atravesó la puerta principal. Tras una mesa en la sombra opaca del vestíbulo había una enfermera sentada. El señor Button, venciendo su vergüenza, se le aproximó. —Muy buenos días —saludó la enfermera, mirándolo amablemente. —Muy buenos días. Yo soy el señor Button.
Una expresión de espanto se adueñó de la cara de la joven, que de un salto se puso en pie y pareció a punto de salir volando del vestíbulo. Gracias a un esfuerzo agotador y evidente se controlaba. «Quiero conocer a mi hijo», dijo el señor Button. La enfermera lanzó un grito muy débil. «Claro», gritó con histerismo. «Arriba. Es al final de las escaleras. Suba». Con el dedo le indicó la dirección, y el señor Button, empapado en un sudor muy frío, dio media vuelta, indeciso, y comenzó a subir las escaleras. En el vestíbulo de arriba habló con otra enfermera que se le aproximó con una vasija en la mano. «Yo soy el señor Button», logró articular. «Quiero conocer a mi...» «¡Clank!». El recipiente se estrelló contra el suelo y rodó hacia las escaleras. ¡Clank! ¡Clank! Comenzó un coordinado descenso como si participara en el pánico colectivo que había desatado ese caballero. «¡Quiero conocer a mi hijo!». El señor Button casi estaba gritando. Se encontraba a punto de sufrir un ataque. ¡Clank! La vasija llegó a la planta baja. La enfermera recobró el dominio de sí misma y miró al señor Button con auténtico desprecio. «Muy bien, señor Button», concedió con voz apacible. «De acuerdo. Pero si usted supiera cómo estábamos esta mañana todos aquí. Es algo simplemente indignante. Después de esto, la clínica no podrá conservar ni la sombra de su reputación». «¡Vamos, rápido!», gritó el señor Button con voz enroquecida. «No puedo aguantar más esta situación». «Señor Button, venga entonces por aquí». Se arrastró trabajosamente detrás de ella. Llegaron a una sala al final de un largo pasillo de la que brotaba un coro de aullidos, una sala que de hecho sería conocida como la Sala de los Lloros en el futuro. Por fin entraron. Había media docena de cunas con ruedas esmaltadas de blanco, alineadas a lo largo de las paredes. Cada una tenía una etiqueta pegada en la cabecera. «Muy bien», resopló el señor Button. «¿Cuál es mi hijo?» «Ese», señaló la enfermera. La mirada del señor Button siguió la dirección que indicaba el dedo de la enfermera, y esto es lo que observó. Casi saliéndose de la cuna, cubierto con una voluminosa manta blanca, estaba sentado un viejo que aparentaba unos 70 años. Sus pocos cabellos eran casi blancos, y de la barbilla le caía una barba muy larga, color humo, que ondeaba de manera absurda de acá para allá, abanicada por el aire que entraba por las ventanas. El anciano miró al señor Button con ojos apagados y marchitos, en los que acechaba una interrogación que no encontraba respuesta. «¿Pero es que acaso estoy loco?», estalló el señor Button, convirtiendo su miedo en furia. «¿O la clínica me quiere gastar una broma de pésimo gusto?» «Señor, a nosotros no nos parece que sea ninguna broma», respondió la enfermera duramente. «Ignoro si usted está loco o no, pero lo que es totalmente seguro es que ese es su hijo». En la frente del señor Button aumentó el sudor frío. Cerró los ojos y los abrió nuevamente y miró. No era una equivocación. Miraba a un anciano de 70 años. Un recién nacido de 70 años. Un recién nacido, al que las piernas le sobresalían de la cuna en la que estaba descansando. El viejo miró apaciblemente a la enfermera y al caballero durante un minuto, y repentinamente habló con voz vieja y cascada. «¿Tú eres mi padre?», preguntó. La enfermera y el señor Button se llevaron asustadas terriblemente, las manos a la cabeza. «Porque si lo eres», continuó el viejo de forma quejumbrosa, «quisiera que me sacaras de este lugar, o por lo menos que hicieras que me trajeran una confortable mecedora». «Pero por Dios, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres tú?», explotó desesperado el señor Button. «No puedo decirte con exactitud quién soy», contestó la voz plañidera, «porque solamente hace unas pocas horas que nací. Pero no hay ninguna duda. Mi apellido es Button». «Estás mintiendo. Eres un impostor». El viejo, cansado, se volvió hacia la enfermera. «Hermosa manera recibir a un hijo recién nacido», se quejó con voz débil. «¿Le quiere decir, por favor, que está en un error?» «Señor Button está en un error», dijo la enfermera con severidad. «Este es su hijo. Usted debería asumir la situación de la mejor forma posible. Nos vemos en la obligación de solicitarle que se lo lleve cuanto antes a casa. Por ejemplo, hoy». «¿Qué dice? ¿A casa?», repitió con voz incrédula el señor Button. «Sí,
Aquí no lo podemos tener. De verdad, no podemos, ¿entiende? Yo me contentaría mucho, dijo el viejo. Menudo lugar. Vamos, el lugar perfecto para hospedar a un muchacho de tranquilos gustos. No he logrado pegar un ojo con todos estos llantos y chillidos. Pedí algo de comer. En ese instante su voz adquirió una aguda nota de protesta. Y me trajeron una botella de leche. El señor Button se derrumbó en un sillón al lado de su hijo y ocultó la cara entre las manos. —¡Mi Dios! —susurró aterrado—. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué haré? —Se lo tiene que llevar a casa —insistió la enfermera—. ¡De inmediato! Ante los ojos del hombre desesperado se materializó una imagen grotesca con tremenda claridad. Una imagen de sí mismo paseando por las colmadas calles de la ciudad con esa espeluznante aparición renqueando junto a él. —Es que no lo puedo hacer. No puedo —sollozó. Las personas se detendrían a preguntarle ¿y qué le iba a decir? Debía presentar a ese septuagenario. Este es mi hijo. Nació esta mañana, muy temprano. Y bajo la manta, el viejo se acurrucaría y continuarían su camino penosamente, pasando por el frente de las tiendas abarrotadas y el mercado de esclavos. Durante un sombrío momento, el señor Button deseó con mucho fervor que su hijo fuera negro, por delante de las fastuosas casas de las zonas residenciales y el asilo de ancianos. —Vamos, tranquilícese —dijo la enfermera con autoridad. —Mire —advirtió súbitamente el anciano—, si usted piensa que me voy a marchar a casa con esta manta, está completamente equivocada. Los bebés siempre llevan mantas. El anciano, con una risa maliciosa, sacó un pañal blanco. —Observe —dijo con voz trémula—, mire lo que me prepararon. Los bebés y los niños pequeños llevan eso siempre —dijo la enfermera melindrosamente. —Muy bien —dijo el anciano—, pues dentro de 2 minutos este bebé no llevará nada puesto. Esta manta pica mucho. Por lo menos me podrían haber dado una sábana. Déjate la manta, se apuró a decir el señor Button. Se volvió hacia la enfermera. ¿Pero qué hago? Puede ir hasta el centro y comprarle algo de ropa a su hijo. La voz del viejo siguió hasta el vestíbulo al señor Button. Y un bastón. Cómprame un bastón, papá. Entonces, dando un terrible portazo, el señor Button salió. Muy buen día, dijo nervioso el señor Button al dependiente de la mercería Chesapeake. Deseo comprar ropa para mi hijo. Señor, ¿qué edad tiene su hijo? Solo 6 horas, contestó sin pensárselo 2 veces el señor Button. En la parte de atrás está la sección de bebés. Bueno, no creo. No estoy muy seguro de lo que estoy buscando. Es... es un bebé extraordinariamente grande. Extraordinariamente grande. Bueno, allí puede hallar tallas grandes para bebés. ¿La sección de chicos dónde está? Preguntó el señor Button, cambiando angustiosamente de tema. Le parecía que el dependiente ya se había olido su vergonzoso secreto. Aquí mismo, señor. Muy bien. El señor Button titubeó. Le causaba repulsión la idea de vestir a su hijo con ropa de hombre. Si pudiera, por ejemplo, hallar un traje de muchacho grande, muy grande, podría teñir las canas y cortar esa larga y espantosa barba. De esa manera lograría disimular los peores detalles y preservar un poco de su dignidad, por no mencionar su posición en la sociedad de Baltimore. Pero fue infructuosa la búsqueda afanosa por la sección de chicos. No halló ropa apropiada para el Button recién nacido. Roger Button culpaba a la tienda, por supuesto. En semejantes casos, lo conveniente es culpar a la tienda. —¿Cuántos años me ha dicho que tiene su hijo? —preguntó con curiosidad el dependiente. —Él tiene 16 años. —Ah, disculpe, entendí, 6 horas. La sección de jóvenes la encontrará en el siguiente pasillo. El señor Button se alejó con aire afligido. Repentinamente se detuvo, radiante, e indicó con el dedo hacia un maniquí que estaba en el escaparate. —Ese —exclamó—, me voy a llevar ese traje, el que tiene el maniquí. El dependiente lo miró sorprendido. —Pero, caballero —refutó—, ese no es un traje para jóvenes.
Se lo podría poner un muchacho, es verdad, pero es un disfraz. Usted también se lo podría poner. Por favor, envuélvamelo, insistió el señor Button nervioso. Es lo que estaba buscando. El asombrado dependiente hizo lo que le pidió. El señor Button, de vuelta en la clínica, llegó a la sala de los recién nacidos y casi le lanzó el paquete a su hijo. Toma, aquí está la ropa, le dijo. El viejo desenvolvió el paquete y con mirada burlona examinó su contenido. Creo que es un poco ridículo, se quejó. No deseo que me conviertan en un mono de... Pero tú sí que me has convertido en un mono, explotó el señor Button feroz. Es preferible que no pienses en lo ridículo que te ves. Vístete con esa ropa o te voy a pegar. Aunque consideraba que era lo que debía decir, le costó mucho pronunciar la última palabra. Está bien, padre. Era un grotesco fingimiento de respeto filial. Como tú ordenes. Tú has vivido más. Tú sabes más. El sonido de la palabra padre, igual que antes, estremeció de manera violenta al señor Button. Y vamos rápido. Padre, lo estoy haciendo lo más rápido que puedo. Cuando su hijo terminó de vestirse, el señor Button lo miró desolado. El traje estaba compuesto de leotardos rosa, calcetines de lunares y una blusa con un amplio cuello blanco y un cinturón. La larga barba blanca, que casi llegaba a la cintura, ondeaba sobre el cuello. Definitivamente no producía buen efecto. Ya va, espera. El señor Button cogió unas tijeras de quirófano y cortó gran parte de la barba con 3 rápidos tijeretazos, pero pese a la mejora, el conjunto estaba demasiado alejado de la perfección. La cabellera enmarañada que todavía quedaba, los ojos acuosos y los dientes de anciano producían un extraño contraste con ese traje tan alegre. Sin embargo, el señor Button era testarudo. Alargó una mano. Vamos, dijo severamente. Su hijo confiadamente le cogió de la mano. Papi, ¿qué nombre me vas a poner? Preguntó con voz temblorosa cuando estaban saliendo de la sala de los recién nacidos. Nene, simplemente hasta que pienses un nombre mejor para mí. El señor Button refunfuñó. No sé, respondió ásperamente. Será Matusalén. Creo que así te vamos a llamar. No era posible que el señor Button olvidara que su hijo era una imitación muy triste de primogénito. Incluso después de que al nuevo integrante de la familia Button le cortaran el cabello y se lo tiñeran de un negro descolorido y artificial y lo afeitaran hasta el punto de que el rostro le resplandeciera y lo equiparan con ropa de jovencito hecha a la medida por un sastre atónito. A pesar de estar encorvado por la edad, Benjamin Button, pues este nombre le colocaron, en vez del más adecuado, aunque muy pretencioso, de Matusalén, medía 1,75 m de altura. La ropa no ocultaba la estatura, ni la depilación, y el tinte de las cejas escondía el hecho de que los ojos que estaban debajo se encontraban cansados, húmedos y apagados. Y apenas conoció al recién nacido, la niñera que los Button contrataron se fue de la casa apreciablemente indignada. Sin embargo, el señor Button persistió en su inamovible propósito. Benjamin era un niño, y como tal tenía que ser tratado. Inicialmente impuso que, si a Benjamin no le agradaba la leche templada, se quedaría sin comer, pero finalmente cedió y autorizó que su hijo comiera pan y mantequilla, e incluso, después de un pacto, harina de avena. Llevó un día a casa un sonajero y entregándoselo a Benjamin, insistió, en términos que no permitían réplica, en que debía jugar con él. El viejo, con expresión de agotamiento, cogió el sonajero y pudieron escuchar todo el día cómo lo agitaba obedientemente de vez en cuando. Pero no había ninguna duda de que el sonajero lo fastidiaba, y de que cuando estaba solo disfrutaba de otras diversiones mucho más reconfortantes. Un día, por ejemplo, el señor Button descubrió que había fumado la semana anterior muchos más puros de los que estaba acostumbrado, fenómeno que se esclareció días después, cuando al entrar repentinamente en la habitación del niño, logró y vio encontrar, sumergido en una vaga cortina de humo azulada, al niño, mientras Benjamin, con expresión culpable, intentaba ocultar los restos de un habano. Eso exigía, como es lógico, una buena paliza, pero el señor Button se sintió sin fuerzas para darla. Solo se limitó a advertirle a su hijo que el humo detenía el crecimiento. A pesar de todo, el señor Button persistió en su comportamiento. Llevó a casa soldaditos de plomo,
trenes de juguete, enormes y bellos animales de trapo, y para darle autenticidad a la ilusión que estaba creando, por lo menos para sí mismo, preguntó vehementemente al dependiente de la juguetería si el pato color rosa podría desteñir si el bebé se lo metía en la boca. Pero a Benjamin nada de eso le interesaba, a pesar de los esfuerzos de su padre. Se escapaba por las escaleras de servicio y volvía a su cuarto con un volumen de la Enciclopedia Británica, ante el que podía pasar ensimismado toda una tarde, mientras en el suelo reposaban abandonadas las vacas de trapo y el arca de Noé. Los esfuerzos del señor Button fueron inútiles contra una terquedad semejante. En un primer instante, la sensación que causó en Baltimore fue muy grande. Lo que esa desgracia les podría haber costado a los Button y a sus familiares no lo podemos calcular, porque estalló la guerra civil y la atención de los ciudadanos se dirigió hacia otras cuestiones. Hubo personas que, irreprochablemente amables, se devanaron los sesos para felicitar a los padres, y finalmente se les ocurrió la ingeniosa estrategia de decir que el pequeño era parecido a su abuelo, lo que resultaba innegable, debido a las condiciones de natural decadencia comunes a todos los hombres de 70 años de edad. A Roger Button y su esposa no les gustó, y el abuelo de Benjamin se sintió muy ofendido. En cuanto salió de la clínica, Benjamin se tomó la vida como venía. Invitaron a varios niños para que jugaran con él, y pasó una tarde fatigosa tratando de encontrarles algún interés a las canicas y al trompo. Se las arregló incluso para romper, casi sin querer, con un tirachinas, una ventana de la cocina, hazaña que satisfizo secretamente a su padre. Benjamin, a partir de ese momento, se las ingeniaba para romper todos los días algo, pero hacía cosas así porque era servicial por naturaleza y porque eso era lo que esperaban de él. Cuando se esfumó la hostilidad inicial de su abuelo, Benjamin y aquel caballero hallaron un inmenso placer en su recíproca compañía. Podían pasarse sentados horas y horas, tan distantes en edad y experiencia, discutiendo como antiguos compañeros, con monotonía inagotable, los lentos sucesos de la jornada. Benjamin se sentía con su abuelo más a sus anchas que con sus padres, que daba la impresión que le tenían una especie de miedo invencible y reverencial, y pese a la autoridad dictatorial que ejercían, frecuentemente le trataban de usted. Como cualquiera, Benjamin estaba tan sorprendido por la avanzada edad mental y física que aparentaba al nacer. Leyó muchas revistas de medicina, pero por lo que se pudo dar cuenta no se sabía de ningún caso similar al suyo. Hizo sinceros esfuerzos por jugar con otros niños ante la insistencia de su padre, y solía participar en los juegos más apacibles. El fútbol lo trastornaba mucho, y temía que si se fracturaba sus huesos de anciano se negaran a soldarse. Lo enviaron a la escuela cuando cumplió 5 años. Allí lo iniciaron en el arte de hacer mantelitos de colores, hacer infinitas cenefas y de pegar papel verde sobre papel naranja. Tenía la tendencia a adormilarse, e incluso a dormirse en medio de estas actividades. Hábito que impacientaba y aterrorizaba a su joven maestra. Para el alivio de Benjamin, ella se quejó a sus padres y estos lo sacaron del colegio. Los Button dijeron a sus amigos que el niño era muy pequeño para ir a la escuela. Los padres ya se habían acostumbrado a su hijo cuando éste cumplió 12 años. Es tan poderosa la fuerza de la costumbre que ya no se daban cuenta de que era distinto a los demás niños, excepto cuando alguna curiosa anomalía les recordaba el hecho. Pero pocas semanas después de su 12º cumpleaños, mientras estaba mirando al espejo un día, Benjamin hizo, o creyó hacer, un sorprendente descubrimiento. ¿Los ojos lo estaban engañando o le había cambiado el cabello bajo el tinte del blanco a un gris acero en sus 12 años de existencia? Ahora era menos pronunciada la red de arrugas de su rostro. ¿Tenía la piel más firme y saludable, incluso con un poco del buen color que da el invierno? No lo podía decir. Sabía que ya no caminaba encorvado y que, desde sus primeros días de nacido, sus condiciones físicas habían mejorado. ¿Acaso será que...? Pensó en lo más profundo, o más bien apenas se atrevió a pensar. Habló con su padre. «Papá, ya soy mayor», anunció con valor. «Me quiero poner pantalones largos». Su padre vaciló. «Bueno», dijo finalmente, «no sé. La edad apropiada para ponerse pantalones largos es la de los 14 años, y tú únicamente tienes 12».
Pero tienes que aceptar, contestó Benjamin, que para la edad que tengo estoy demasiado grande. Fingiendo estar entregado a laboriosos cálculos, su padre lo miró. Bueno, no estoy tan seguro de eso, dijo. A los 12 años yo era tan grande como tú. No era cierto. Esa afirmación era parte del pacto secreto que Roger Patton hizo consigo mismo para creer en que su hijo era normal. Finalmente llegaron a un acuerdo. Benjamin seguiría tiñéndose el cabello, pondría más empeño en jugar con los muchachos de su edad y no llevaría bastón por la calle ni usaría los anteojos. Y entonces recibió autorización para su primer traje de pantalones largos a cambio de esas concesiones. Sobre la vida de Benjamin Button, entre los 12 y los 20 años, no me voy a extender demasiado. Será suficiente recordar que fueron años de decrecimiento normal. Al cumplir los 18, Benjamin estaba tan erguido como un hombre de 50. Su paso era firme. Tenía más cabello, gris oscuro. Su voz ya no tenía el temblor cascado. Era más baja, ahora, la voz de un barítono sano. De manera que su padre lo mandó a Connecticut para que realizara el examen para ingresar en la Universidad de Yale. Benjamin se convirtió en estudiante del primer curso después que superó el examen. Recibió 3 días después de matricularse una notificación del señor Hart, secretario de la universidad, que lo estaba citando en su oficina para establecer el plan de estudios. Benjamin se miró al espejo. Necesitaba teñirse el cabello, nuevamente, pero después de buscar desesperadamente, descubrió que la botella de tinte marrón no estaba en el cajón de la cómoda. Entonces recordó. Se acabó el día anterior y la había tirado. Estaba en un verdadero apuro. Debía presentarse dentro de 5 minutos en el despacho del secretario. No había ninguna solución. Tenía que ir tal y como estaba en ese momento. Y fue. Muy buenos días, dijo el secretario con mucha educación. Seguro vino para interesarse por su hijo. Bueno, lo cierto es que soy Button, comenzó a decir Benjamin, pero el señor Hart lo interrumpió. Es un placer conocerle, señor Button. Espero a su hijo de un instante a otro. Soy yo, estalló Benjamin. Soy estudiante de primer curso. ¿Cómo? Soy estudiante de primero. Usted está bromeando, claro. Para nada. El secretario frunció el ceño y miró una ficha que tenía delante. Bueno, el señor Benjamin Button tiene 18 años, según mis datos. Esa es mi edad, confirmó Benjamin ruborizándose un poco. El secretario con un gesto de aburrimiento. No va a esperar que me lo crea, ¿verdad? Benjamin sonrió también con un gesto de fastidio. Yo tengo 18 años, dijo nuevamente. Con determinación el secretario señaló la puerta. Fuera de aquí, dijo. Márchese de la universidad y de la ciudad. Usted es un lunático muy peligroso. Pero es que tengo 18 años. El señor Hart abrió la puerta. Vaya, qué ocurrencia, gritó. Un hombre de su edad tratando de matricularse en primero. Tiene 18 años, ¿verdad? Está bien. Le doy exactamente 18 minutos para que se marche de la ciudad. Con dignidad, Benjamin Button abandonó el despacho y media docena de estudiantes que estaban esperando en el vestíbulo lo siguieron muy intrigados con la mirada. Cuando recorrió unos metros se volvió y, enfrentándose al furioso secretario que todavía estaba en la puerta, repitió con voz muy firme: «Yo tengo 18 años». Entre un coro de disimuladas risas que provenían del grupo de estudiantes, Benjamin se fue. Pero el destino no quería que escapara tan fácilmente. Se dio cuenta en su triste paseo hacia la estación de ferrocarril de que lo estaba siguiendo un grupo, después una turba, y finalmente una multitud de estudiantes. Se corrió la voz de que un lunático aprobó el examen de ingreso en Yale e intentaba hacerse pasar por un muchacho de 18 años. De la universidad se apoderó una exaltación febril. El equipo de fútbol dejó el entrenamiento y se unió a la muchedumbre. Hombres sin sombrero se precipitaban fuera de los salones de clases. Las esposas de los profesores, con el polisón mal puesto y la cofia torcida, corrían y gritaban tras la comitiva, de la que provenía una serie continua de comentarios dirigidos a los delicados sentimientos de Benjamin Button. Seguro, debe ser el judío errante. Debería a su edad ir al instituto. Miren al niño prodigio. Pensaría que esto era un asilo de ancianos. Que se marche a Harvard.
Benjamin apresuró el paso y rápidamente comenzó a correr. Ya les iba a enseñar. Iría a Harvard y se iban a arrepentir de esas burlas irreflexivas. Ya a salvo en el tren de Baltimore, sacó la cabeza por la ventanilla. —¡Se van a arrepentir! —gritó. Rieron todos, y ese fue la más grande equivocación que cometió en toda su historia la Universidad de Yale. Benjamin Button tenía 20 años en 1880 y celebró su cumpleaños empezando a trabajar en Roger Button and Company, ferreteros mayoristas, la empresa de su padre. También ese año comenzó a participar en eventos de sociedad, es decir, su padre se empeñó en llevarlo a algunos bailes elegantes. Roger Button tenía en ese momento 50 años y él y Benjamin cada vez se entendían mejor. De hecho, desde que Benjamin dejó de teñirse el cabello, aún canoso, podrían haber pasado por hermanos que parecían tener más o menos la misma edad. Salieron una noche de agosto en el carruaje con trajes de etiqueta, camino de un baile en la casa de campo de los Shevlin, precisamente a la salida de Baltimore. Era una noche maravillosa. La luna llena, con un apagado color platino, bañaba la carretera, y en el viento inmóvil, la cosecha de flores tardías exhalaba fragancias que eran como suaves risas silenciosas. Los campos alfombrados de esplendoroso trigo resplandecían como si fuera de día. No emocionarse ante la belleza del cielo era casi imposible, casi imposible. La mercería como negocio tiene un enorme futuro, decía Roger Button. Él no era un hombre espiritual, su sentido de la estética era muy rudimentario. Ya los viejos no tenemos mucho que aprender, observó intensamente. Son ustedes los jóvenes, con energía y vigor, los que tienen un gran futuro por delante. Al final del camino surgieron las luces de la casa de campo de los Shevlin. Les llegaba ahora un rumor parecido a un suspiro inacabable. Podía tratarse de la queja de los violines o el murmullo del plateado trigo bajo la luna. Se pararon detrás de un elegante carruaje, cuyos pasajeros bajaban ante las puertas. Descendió una dama, la siguió un caballero de edad mediana y finalmente apareció otra dama, una muchacha hermosa como el pecado. Benjamin sintió un sobresalto. Fue como si cada partícula de su cuerpo se disolviera y recompusiera por una transformación química. De él se apoderó cierta rigidez. La sangre se le agolpó en la frente y en las mejillas y sintió el palpitar incesante de la sangre en los oídos. Llegó el primer amor. La joven era delgada y frágil, de cabellos color miel bajo las chisporroteantes lámparas del pórtico y cenicientos a la luz de la luna. Sus pies eran resplandecientes capullos que asomaban bajo el traje con polisón, y llevaba echada sobre los hombros una mantilla española del amarillo más pálido, con bordados en negro. Roger Button se aproximó de manera confidencial a su hijo. Ella, dijo, es la hija del general Moncrief, la joven Hildergate Moncrief. Benjamin asintió fríamente. Una criatura hermosa, dijo con un tono de indiferencia, pero apenas el sirviente negro se llevó el carruaje, agregó, Papá, ¿podrías presentármela? Se aproximaron a un grupo en el que el centro era la señorita Moncrief. Ella se inclinó ante Benjamin, fue educada según las antiguas tradiciones. Sí, le iba a conceder un baile. Benjamin le agradeció y tambaleándose se alejó. Se hizo interminablemente larga la espera hasta que llegara su turno. Callado, inescrutable, Benjamin se quedó cerca de la pared mirando con ojos asesinos a los jóvenes aristocráticos de Baltimore que, con caras de apasionada admiración, revoloteaban alrededor de Hildergate Moncrief. Qué aborrecibles le parecían a Benjamin, qué inaguantablemente sonrosados y lozanos. Esas barbas rizadas y morenas le producían una sensación similar a la indigestión. Pero la ansiedad y los celos se derritieron igual que un manto de nieve cuando llegó su turno y se deslizaba con ella al compás del último vals de París por la movediza pista de baile. Hechizado, ciego de placer, sintió que la vida estaba comenzando en ese instante. «Su hermano y usted llegaron cuando llegábamos nosotros, ¿no?», preguntó Hildergate, mirándolo con ojos que resplandecían como esmalte azul. Benjamin titubeó. Si Hildergate pensaba que era hermano de su padre, ¿debía aclarar la confusión? Decidió no hacerlo, porque recordó su experiencia en Yale. Contradecir a una dama sería una falta de cortesía.
Sería un verdadero crimen echar a perder esa maravillosa oportunidad con la grotesca historia de su nacimiento. Después, tal vez. De manera que asintió, sonrió, escuchó. Fue dichoso. Me agradan los cabellos de su edad, decía Hildergate. Los muchachos son tan bodos. Solo me cuentan cuánto dinero perdieron jugando a las cartas y cuánto champán tomaron en la universidad. En cambio, los caballeros de su edad saben apreciar a las damas. En ese instante, Benjamin sintió que estaba a punto de declararse. Con mucho esfuerzo controló la tentación. Usted está en la edad del romanticismo, siguió Hildergate. 50 años. Los hombres son muy mundanos a los 25. A los 30 están abrumados por el trabajo excesivo. Los 40 son la edad de las historias extensas. Para narrarlas se requiere un puro entero. Los 60, los 60 están muy próximos de los 70, pero los 50 son la edad de la plena madurez. Me fascinan los 50. A Benjamin, los 50 le parecieron una edad gloriosa. Quiso apasionadamente tener 50 años. Lo he dicho siempre, continuó Hildegard. Prefiero contraer matrimonio con un hombre de 50 años y que me cuide, a hacerlo con uno de 30 al que yo tenga que cuidar. Para Benjamin, lo que quedaba de la velada estuvo bañado por una bruma color miel. Bailó con Hildegard en 2 ocasiones más y descubrieron que en todos los temas actuales estaban magníficamente de acuerdo. El domingo pasearían en Calesa y hablarían con más detenimiento. Volviendo a casa en el carruaje justo antes de que rompiera el alba, cuando comenzaban a zumbar las primeras abejas y la luna consumida resplandecía con debilidad en la neblina fría, vagamente Benjamin se dio cuenta de que su padre hablaba de ferretería al por mayor. Además de los martillos y los clavos, ¿qué asunto propones que tratemos? Decía el señor Button. Hablemos de los besos, contestó distraído Benjamin. ¿De los pesos? Exclamó Roger Button. Pero si hace poco hablé de pesos y básculas. Aturdido, Benjamin lo miró, y hacia el este el cielo reventó de luz, y entre los árboles que pasaban rápidamente bostezó una oropéndola. 6 meses más tarde, cuando se conoció la noticia del matrimonio entre la señorita Hildegard Moncrief y el señor Benjamin Button, y digo se conocía la noticia debido a que el general Moncrief expresó que, antes que anunciarlo, prefería arrojarse sobre su espada, alcanzó niveles febriles la conmoción de la alta sociedad de Baltimore. Fue recordada la ya casi olvidada historia del nacimiento de Benjamin y divulgada escandalosamente a los 4 vientos de las maneras más increíbles y picarescas. Se dijo que realmente Benjamin era el padre de Roger Button, que era un hermano que pasó 40 años en prisión, que era el mismísimo John Wilkes Booth disfrazado, y que en su cabeza despuntaban 2 pequeños cuernos. El caso fue explotado por los suplementos dominicales de los diarios de Nueva York con fascinantes ilustraciones que mostraban la cabeza de Benjamin Button articulada al cuerpo de una culebra o de un pez, o rematando una estatua de bronce. En el mundo periodístico llegó a ser conocido como el hombre misterioso de Maryland, pero la auténtica historia, como suele ser natural, casi no tuvo difusión. Todos, como quiera que fuera, coincidieron con el general Moncrief. Era un verdadero crimen que una joven bella y encantadora que podía haber contraído matrimonio con el mejor galán de Baltimore se lanzara en brazos de un hombre que tenía 50 años, por lo menos. Fue inútil que el señor Roger Button publicara en el Brace de Baltimore, en enormes caracteres, el certificado de nacimiento de su hijo, pero nadie lo creyó. Era suficiente con tener ojos en la cara y mirar a Benjamin. Por lo que respecta a las 2 personas a quienes más atañía el tema, no hubo ninguna duda. Acerca de su futuro esposo circulaban tantas historias falsas que Hildegard se negó terminantemente a creer la auténtica. Fue en vano que el general Moncrief le hablara sobre el elevado índice de mortalidad entre los hombres de 50 años, o al menos entre los hombres que parecían de 50 años, y en vano que le comentara sobre la inestabilidad del negocio de la ferretería al por mayor. Hildegard escogió contraer matrimonio con la madurez, y lo hizo. Los amigos de Hildegard Moncrief se equivocaron al menos en algo. El negocio de ferretería al por mayor prosperó de forma sorprendente. La riqueza familiar se había duplicado, gracias en buena medida al integrante más joven de la firma,
En los 15 años que transcurrieron entre el casamiento de Benjamin Button en 1880 y la jubilación de su padre en 1895. No hay que comentar que Baltimore terminó recibiendo a la pareja en su seno. Incluso el viejo general Moncrief se reconcilió con su yerno cuando Benjamin le entregó el dinero necesario para publicar su Historia de la Guerra Civil en 30 volúmenes, que antes fue rechazada por 9 editores muy destacados. En el propio Benjamin, 15 años provocaron demasiados cambios. Le daba la impresión de que la sangre le corría por las venas con nueva energía. Comenzó a gustarle levantarse por la mañana, caminar por la calle concurrida y soleada con paso enérgico, trabajar infatigablemente en sus cargamentos de clavos y sus envíos de martillos. En 1890 fue cuando logró su más grande éxito en los negocios. Lanzó la célebre idea de que todos los clavos utilizados para clavar cajas destinadas al transporte de clavos le pertenecen al transportista, propuesta que fue aprobada por el presidente del Tribunal Supremo, el señor Fossil, con rango de proyecto de ley, y ahorró más de 600 clavos al año a Roger Button and Company, ferreteros mayoristas. Y Benjamin descubrió que cada vez más lo atraía el lado alegre de la vida. Característico de su progresivo entusiasmo por el disfrute fue el hecho de que se convirtiera en el primer hombre de la ciudad de Baltimore que fue dueño de un coche y lo manejó. Sus coetáneos lo miraban con envidia cuando se topaban con él por la calle, tal era su imagen de vigor, salud y fortaleza. Da la impresión de que cada día estuviera más joven, comentaban. Y si el anciano Roger Button, actualmente de 65 años, no había sabido darle a su hijo una apropiada bienvenida, terminó reparando su falla llenándolo de atenciones que rozaban el halago. Llegamos a un punto muy poco agradable, sobre el que pasaremos lo más rápido que podamos. Únicamente una cosa le causaba preocupación a Benjamin Button. Su esposa dejó de atraerle. Hildegard en aquel tiempo era una mujer que tenía 35 años con un hijo de 14, Roscoe. Benjamin había sentido verdadera idolatría por ella en los primeros días de su matrimonio. Sin embargo, con los años, su cabellera color miel se transformó en castaña vulgar, y el esmalte azul de sus ojos obtuvo la apariencia de la porcelana barata. Y por encima de todo, Hildegard además había ido moderando sus hábitos excesivamente apacible, excesivamente satisfecha, muy anémica en sus expresiones de entusiasmo. Sus gustos eran sumamente sobrios. Ella era la que arrastraba a Benjamin a bailes y cenas cuando eran novios, pero actualmente era al contrario. Siempre Hildegard lo acompañaba en sociedad, pero sin ningún entusiasmo, consumida ya por esa eterna apatía que un día viene a vivir con nosotros y se queda hasta el fin a nuestro lado. La falta de satisfacción de Benjamin se hizo cada vez más honda. Cuando en 1898 estalló la guerra hispano-norteamericana, decidió enrolarse en el ejército porque su casa le ofrecía muy pocos atractivos. Obtuvo el grado de capitán gracias a su influencia en el campo de los negocios y demostró tanta eficacia que lo ascendieron a mayor y finalmente a teniente coronel, justo a tiempo para ser parte de la célebre carga contra la colina de San Juan. Lo hirieron levemente y fue merecedor de una medalla. Benjamin estaba tan apegado a las acciones y las emociones del ejército que lamentó tener que darse de baja, pero los negocios requerían su atención, de manera que volvió a su ciudad después que renunció a los galones. Cuando llegó a la estación, una banda de música lo recibió y lo escoltó hasta su hogar. Ondeando una enorme bandera de seda, Hildegard lo recibió en el porche, y Benjamin sintió que el corazón le daba un vuelco en el preciso instante de besarla. Esos 3 años habían tenido un precio. Ahora Hildegard era una mujer de 40 años y en su cabello ya se insinuaba una ligera sombra gris. El descubrimiento lo afligió. Se miró en el espejo cuando llegó a su cuarto. Se aproximó más y examinó su rostro con ansiedad, comparándolo con una fotografía de antes de la guerra, una fotografía en la que aparecía en uniforme. ¡Santo Dios! Exclamó en voz alta. El proceso seguía. No había la más pequeña duda. Ahora parecía un hombre de 30 años. Definitivamente estaba rejuveneciendo y esto, en vez de contentarlo, lo preocupó mucho. Había creído hasta entonces que cuando llegara a una edad física equivalente a su edad en años, acabaría el grotesco fenómeno que caracterizó su nacimiento. Sintió un estremecimiento. Le pareció que su destino era espantoso, asombroso.
Entonces volvió a la planta principal. Hildegard estaba esperándolo. Parecía disgustada y Benjamin se preguntó si habría descubierto finalmente que estaba sucediendo algo malo, y tratando de calmar la tensión abordó el tema durante la comida de la forma más delicada que pudo. Muy bien, dijo en tono desenfadado. Todos comentan que ahora parezco más joven que nunca. Hildegard lo miró desdeñosamente y gimió. ¿Y crees que es algo de lo que presumir? Yo no estoy presumiendo, aseveró Benjamin un poco incómodo. Ella gimió nuevamente. Pero vaya idea, dijo, y añadió un segundo después. Pensaba que tendrías el suficiente amor propio como para terminar con esto. ¿Pero y cómo? Preguntó Benjamin. No discutiré contigo, contestó su esposa, pero hay un modo apropiado de hacer las cosas y un modo equivocado. Si tú decidiste ser diferente a todos, supongo que no te lo puedo impedir, pero lo cierto es que no me parece muy considerado de parte tuya. Pero, Hildegard, yo nada puedo hacer. Claro que puedes. Pero eres un hombre obstinado, únicamente eso. Estás convencido de que tienes que ser diferente. Siempre has sido así y seguirás siendo. Pero piensa solamente un instante, ¿qué sucedería si todos compartieran tu forma de ver las cosas? El mundo, ¿cómo sería? Y era una discusión inútil, estéril, sin solución, de manera que Benjamin no respondió, y desde aquel momento empezó a abrirse entre ellos un enorme abismo. Y Benjamin se preguntaba qué hechizo podía haber ejercido Hildegard sobre él en otra época. Y para profundizar la brecha, Benjamin se dio cuenta de que su sed de diversiones se hacía más fuerte a medida que avanzaba el nuevo siglo. En Baltimore no había fiesta en la que no se le viera bailar con las mujeres casadas más bellas y conversar con las debutantes más solicitadas, disfrutando de los encantos de su compañía, al tiempo que su esposa, igual que una viuda de mal agüero, se sentaba entre las tías y las madres vigilantes para observarlo con arrogante desaprobación o seguirlo con mirada solemne, confusa y acusadora. Mira eso, decía la gente, es una verdadera lástima. Un muchacho de esa edad casada con una mujer que tiene 45 años. Por lo menos debe tener 20 años menos que su esposa. Ya no recordaban, porque inevitablemente las personas olvidan, que también sus papás y mamás ya habían hecho comentarios en 1880 sobre ese matrimonio disparejo. Pero la enorme variedad de sus recientes aficiones compensaba la progresiva desdicha hogareña de Benjamin. Descubrió el golf y logró muchos éxitos. También se entregó en cuerpo y alma al baile. Era un experto en 1906 en el Boston y era considerado en 1908 un experto del Maxixe, mientras que su Castle Walk fue la envidia de todos los muchachos de la ciudad en 1909. Lógicamente, su vida social se mezcló hasta cierto punto con sus negocios, pero ya tenía 25 años dedicado a la ferretería al por mayor y consideró que ya iba siendo hora de que su hijo Roscoe, que había culminado sus estudios en Harvard, se encargara del negocio. Y de hecho, frecuentemente confundían a Benjamin con su hijo. A Benjamin le agradaba tanto semejante confusión que rápidamente olvidó el insidioso temor que lo había invadido cuando volvió de la guerra hispano-norteamericana. Ahora su apariencia le producía un ingenuo placer. Aquel delicioso bálsamo únicamente tenía una contraindicación. Aborrecía aparecer en público con su esposa. Hildegard ya tenía casi 50 años y se sentía totalmente absurdo cuando la miraba. Pocos años después de que el joven Roscoe Button se encargara de la Roger Button and Company, ferreteros mayoristas, un día de septiembre de 1910, un hombre que parecía tener unos 20 años se inscribió como estudiante de primer curso en la Universidad de Harvard, en Cambridge. No cometió la equivocación de anunciar que jamás cumpliría los 50 nuevamente, ni tampoco mencionó el hecho de que su hijo había obtenido 10 años antes su licenciatura en la misma institución. Fue aceptado, y casi desde el primer día logró en su curso una relevante posición, en parte porque parecía un poco mayor que los demás alumnos de primero, cuya media de años rondaban los 18. Pero su éxito se debió primordialmente al hecho de que jugó de manera tan brillante, con tanta energía y tanta furia implacable y fría en el partido de fútbol contra Yale, que marcó a favor de Harvard 7 touchdowns y 14 goles de campo, y logró que los 11 hombres de Yale fueran sacados inconscientes 1-1 del campo.
Se transformó en el estudiante más famoso de la universidad. En tercer curso, aunque parezca extraño, apenas si pudo ser capaz de ser miembro del equipo. Los entrenadores dijeron que perdió peso, y los más observadores repararon en que ya no era tan alto como antes. Benjamin ya no marchaba, y ni marcaba touchdowns. Solo lo mantenían en el equipo con la esperanza de que su gran reputación sembrara la desorganización y el pánico en el equipo de Yale. Ni siquiera lo incluyeron en el equipo en el último curso. Se había vuelto tan delgado y débil que un día unos alumnos de segundo lo confundieron con un novato, un hecho que lo humilló intensamente. Comenzó a ser conocido como una clase de prodigio, un estudiante de los últimos cursos que tal vez no tenía más de 16 años, y frecuentemente la vida mundana de algunos de sus compañeros lo escandalizaba. Los estudios le parecían mucho más difíciles, muy avanzados. Había escuchado a sus compañeros hablar del San Midas, célebre colegio preuniversitario, en el que muchos de ellos se prepararon para la universidad, y decidió que cuando culminara la licenciatura se inscribiría en el San Midas, donde, entre muchachos de su misma complexión, la vida sería más agradable y estaría más protegido. Acabó los estudios en 1914 y volvió, con el título de Harvard en el bolsillo, a su casa, a Baltimore. Ahora, Hildegard vivía en Italia, de manera que Benjamin se fue a vivir con Roscoe, su hijo, pero a pesar de que fue recibido como de costumbre, era notorio que el cariño de su hijo se había enfriado. Incluso mostraba cierta tendencia a considerar a Benjamin un estorbo cuando deambulaba por la casa víctima de tristezas de adolescente. Roscoe ocupaba un lugar destacado en la vida social de Baltimore. Se había casado y no deseaba que se produjera el más mínimo escándalo alrededor de su familia. Benjamin ya no era alguien grato entre los universitarios más jóvenes y las debutantes, y se sentía desamparado, muy solo, con la única compañía de 3 o 4 muchachos de 14 o 15 años que vivían en la vecindad. Entonces recordó el plan de ir al colegio de San Midas. Mira, le dijo un día a Roscoe, ¿cuántas veces te tengo que decir que deseo ir al colegio? Muy bien, entonces ve, resumió Roscoe. El tema no le agradaba y quería evitar la discusión. Yo no puedo ir solo, dijo Benjamin vulnerable. Debes llevarme tú y matricularme. Es que no tengo tiempo, dijo Roscoe bruscamente. Entrecerró los ojos y miró a su padre con preocupación. El caso es, agregó, que ya está bueno. Podrías detenerte ya, ¿no? Sería preferible. Se interrumpió, y mientras buscaba las palabras su rostro enrojeció. Debes dar un giro de 180 grados. Comenzar otra vez, pero en dirección opuesta. Esto ya ha ido muy lejos. Para ser una broma, ya no tiene ninguna gracia. Tú, ya es hora de que te comportes bien. Benjamin, a punto de llorar, lo miró. Y además, siguió Roscoe, quiero que me llames tío. No Roscoe, sino tío. Cuando haya visitas en casa, ¿entiendes? Es absurdo que un muchacho de 15 años me llame por mi nombre. Tal vez harías bien en decirme tío siempre. De esa manera te acostumbrarías. Roscoe, después de mirar con severidad a su padre, le dio la espalda. Benjamin, muy afligido, subió a su habitación cuando acabó esta discusión y se miró al espejo. Desde hacía 3 meses no se afeitaba, pero apenas si se descubría en el rostro una pelusilla sin color que no valía la pena tocar. Cuando la primera vez que en vacaciones volvió de Harvard, Roscoe se atrevió a sugerirle que debería llevar una barba postiza pegada a las mejillas y anteojos. Por un instante pareció que se iba a repetir la farsa de sus primeros años, pero la barba le daba vergüenza y le picaba. Benjamin lloró, y Roscoe cedió a regañadientes. Benjamin abrió un libro de cuentos para niños titulado Los Boy Scouts en la bahía de Bimini y empezó a leer, pero no se podía quitar la guerra de la cabeza. Estados Unidos se había unido a la causa aliada hacía un mes, y Benjamin se quería alistar, pero ay, la edad mínima eran 16 años, y Benjamin no aparentaba tenerlos. De cualquier manera, 55 años, su edad verdadera, también lo incapacitaba para el ejército. Entonces tocaron a la puerta y el mayordomo apareció con una carta, con enorme membrete oficial en una esquina, que estaba dirigida al señor Benjamin Button. Rasgando el sobre con impaciencia, Benjamin la abrió y leyó la misiva con deleite.
Varios militares de alta graduación en ese momento en la reserva, que presentaron servicio durante la guerra con España, estaban siendo convocados con un rango superior al servicio. Se adjuntaba con la cara su nombramiento como general de brigada del ejército de Estados Unidos y la orden de incorporarse de inmediato. De un salto, Benjamin se puso en pie, casi temblando de entusiasmo. Eso era lo que había deseado. Cogió su gorra y 10 minutos más tarde entraba en una enorme sastrería de Charles Street y con voz insegura de tiple solicitaba que le tomaran medidas para el uniforme. «Niño, ¿quieres jugar a los soldados?», preguntó con indiferencia un dependiente. Benjamin se puso rojo. «Oiga, a usted no le interesa lo que yo quiera», respondió con furia. «Mi nombre es Button y vivo en la Mt. Vernon Place, así que ya sabe quién soy yo». «Muy bien», aceptó el dependiente dudando. «Al menos sé quién es su padre». Entonces le tomaron las medidas y el uniforme estuvo listo una semana después. Para conseguir los galones e insignias de general tuvo algunos inconvenientes porque el comerciante insistía en que una bella insignia de la Asociación de Jóvenes Cristianos sería mucho mejor para jugar y quedaría igual de bien. Benjamin, sin decirle nada a Roscoe, salió una noche de casa y se trasladó en tren a Camp Mosby, en Carolina del Sur, donde tenía que asumir el comando de una brigada de infantería. Benjamin llegó a las puertas del campamento en un caluroso día de abril, pagó el taxi que lo había llevado hasta allí desde la estación y habló con el centinela de guardia. «Que venga alguien a recoger mi equipaje», dijo con energía. El centinela lo observó con mala cara. «Niño», dijo, «dime a dónde vas disfrazado de general». Echando chispas por los ojos, Benjamin, veterano de la guerra hispano-norteamericana, se volvió hacia el soldado, pero desgraciadamente con voz insegura y aguda. «Soldado, cuádrese», trató de decir con voz de trueno. Hizo una pausa para recuperar el aliento y de inmediato vio como el guardia entrechocaba los talones y presentaba armas. Benjamin ocultó una sonrisa de satisfacción, pero la sonrisa se le congeló en los labios cuando miró a su alrededor. La causa de ese gesto de obediencia no había sido él, sino un imponente coronel de artillería que se aproximaba a caballo. «¡Coronel!», llamó con voz aguda Benjamin. El coronel se aproximó, tiró de las riendas y lo miró desde lo alto con frialdad, con un raro centelleo en los ojos. «Niño, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu padre?», preguntó cariñosamente. «Yo ya le voy a enseñar quién soy», respondió Benjamin con voz fiera. «Baje del caballo de inmediato». El coronel se echó a reír a carcajadas. «¿Quieres que te dé mi caballo, general?» «Tome», gritó Benjamin con exasperación. «Lea esto», y extendió su nombramiento al coronel. Los ojos del coronel se le salían de las órbitas mientras lo leía. «¿Dónde lo obtuviste?», preguntó, mientras se metía el documento en su bolsillo. «Me lo mandó el gobierno, como usted descubrirá de inmediato». «Ven conmigo», dijo con extraña mirada el coronel. «Hablaremos en el puesto de mando. Venga, vamos». Al paso, el coronel dirigió su caballo hacia el puesto de mando, y Benjamin no tuvo más opción que seguirlo con toda la dignidad de la que era capaz, prometiéndose a la vez una venganza muy dura. Sin embargo, la venganza no se llegó a materializar. 2 días más tarde se materializó, acalorado y de pésimo humor por el viaje imprevisto. Su hijo Roscoe llegó de Baltimore y escoltó sin uniforme y de vuelta a casa al lloroso general. El primer hijo de Roscoe Button nació en 1920. A nadie se le ocurrió mencionar durante la fiesta de rigor que el niño mugriento, que parecía tener unos 10 años de edad y jugaba por la casa con un circo en miniatura y soldaditos de plomo, era el propio abuelo del recién nacido. Ese chiquillo de rostro fresco y alegre, en el que a veces se adivinaba una sombra de tristeza, no le molestaba a nadie. Sin embargo, para Roscoe Button, su presencia era una fuente de preocupaciones. Roscoe, en el lenguaje de su generación, no consideraba que el tema reportara la más mínima utilidad. Consideraba que su padre, negándose a parecer un viejo de 60 años, no actuaba como un hombre de pelo en pecho. Esta era la expresión predilecta de Roscoe, sino de una forma estrafalaria y perversa. Lo ponía al borde de la locura pensar más de media hora en ese asunto. Roscoe consideraba que los hombres con nervios de acero se debían conservar jóvenes, pero llevar las cosas a semejante extremo no reportaba ningún beneficio, y Roscoe interrumpía sus pensamientos en ese punto.
5 años después, el hijo de Roscoe había crecido lo suficiente para jugar bajo la supervisión de la misma niñera con que el pequeño Benjamin pasaba su tiempo. Roscoe los llevó a ambos el mismo día al parvulario, y Benjamin descubrió que el juego más fascinante del mundo era jugar con tiras de papel de colores y hacer mantelitos y cenefas y curiosos y hermosos dibujos. Una vez se comportó mal y se tuvo que quedar en un rincón, y lloró. Pero las horas en esa habitación alegre, donde la luz del sol entraba por las ventanas y la afectuosa mano de la señorita Bailey de vez en cuando se posaba sobre su cabello despeinado, casi siempre transcurrían felices. El hijo de Roscoe pasó a primer grado un año después, pero Benjamin siguió en el parvulario. Y era muy dichoso. En ocasiones, cuando otros niños hablaban de lo que harían cuando fueran grandes, una sombra atravesaba su carita como si de una manera imprecisa, inocente, se diera cuenta de que eran cosas que él jamás iba a compartir. Los días transcurrían con alegre monotonía. Volvió al parvulario por tercer año, pero ya era muy pequeño para comprender para qué eran útiles las llamativas y brillantes tiras de papel. Siempre lloraba, porque los demás niños eran mayores y lo asustaban. La maestra habló con él, pero aunque trató de entender, no entendió nada. Entonces lo sacaron del parvulario. Nana, su niñera, con su uniforme almidonado, pasó a ser el centro de su pequeñísimo mundo. Iban de paseo al parque los días de sol con el dedo. Nana le señalaba con el dedo un gran monstruo gris y decía «¡Elefante!», y Benjamin debía repetir la palabra. Y esa noche, mientras le quitaban la ropa para acostarlo, la repetiría en voz alta una y otra vez. «¡Leyante! ¡Lefante! ¡Leyante!». En algunas ocasiones, Nana lo dejaba saltar en la cama y entonces se lo pasaba muy bien, porque lograba un efecto vocal intermitente muy agradable, si se sentaba exactamente como debía. Rebotaba y si mientras daba saltos decía «ah» durante mucho tiempo, se lo pasaba muy bien. Le encantaba coger del perchero un enorme bastón y caminar de acá para allá golpeando mesas y sillas y diciendo «¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea!». Si había visita, las muchachas trataban de besarlo, a lo que él se sometía con un leve fastidio, y las señoras mayores chasqueaban la lengua a su paso, lo que le llamaba la atención. Y cuando el extenso día finalizaba, Nana lo llevaba arriba a las 5 en punto y le daba unas papillas estupendas y cucharadas en harina de avena. En su sueño infantil no había malos recuerdos. Ya no tenía recuerdos de sus maravillosos días universitarios ni de los espléndidos años en que rompía el corazón de tantas jóvenes. Únicamente existían las seguras y blancas paredes de su cuna, y Nana y un hombre que venía a visitarlo de vez en cuando, y una gigantesca esfera anaranjada que Nana le mostraba un segundo antes del crepúsculo y la hora de dormir, a la que Nana le daba el nombre de Sol. Cuando desaparecía el sol, los ojos de Benjamin soñolientos se cerraban, y no existían los sueños. Ningún sueño venía a alterarlo. El ayer. La carga salvaje contra la colina de San Juan al frente de sus hombres, los años iniciales de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde en los anocheceres de verano de la ciudad activa, trabajando por su joven esposa Hildegard, a la que amaba, y ante esos días en que, hasta bien entrada la noche, se sentaba a fumar con su abuelo en Monroe Street, en la vieja y lúgubre casa de los Button, todo se había esfumado. Un frágil sueño, pura imaginación, como si jamás hubiera existido. No recordaba nada. No se acordaba con nitidez si la leche de su última comida estaba fría o templada, ni siquiera del paso de los días. Únicamente existían la presencia familiar de Nana y su cuna. Y además de eso, no recordaba absolutamente nada. Lloraba cuando tenía hambre, eso era todo. Respiraba durante las tardes y las noches y lo envolvían olores casi indistinguibles, y luz y oscuridad, y suaves susurros y murmullos que apenas escuchaba. Después, todo fue oscuridad. Y acabaron de desvanecerse su blanca cuna y las caras borrosas que se movían por encima de él, y el dulce y tibio aroma de la leche.